El día de hoy vamos a revisar la NIC 19 y la sección 28 de beneficios a empleados. Tenemos que existen 4 tipos de beneficios a empleados y vamos viéndolo uno por uno, ¿sí? Y muchos de estos ustedes ya los conocen y no son muy complicados de manejar, a excepción de los beneficios postempleos, específicamente en el tema de jubilación patronal, que sí tiene algún tipo de complicación que lo vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a ir revisando poco a poco esta norma. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Y antes de eso, vamos a comenzar con los pasivos. Las NIF no trae muchas normas de pasivos, más trae normas de activos, sí, que su complicación es la valoración de estos activos. En el tema de pasivos tenemos muy pocas normas, entre ellas vamos a comenzar con esta norma, la NIC 19, beneficios empleados, que todos son pasivos. Y me hace referencia así a la creación de un activo, pero para poder hacer frente a esos pasivos de beneficios empleados. Y nos dice que el objetivo es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto a los beneficios empleados. Vamos a reconocer, ¿sí? Como igual que cualquier otra norma, tenemos el reconocimiento y reconocemos un pasivo cuando el empleado ha prestado el servicio a cambio de los cuales se le crea un derecho a recibir pagos en el futuro. Sí, y vamos a registrar un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de un beneficio en cuestión. Sí, tenemos allí claramente que tenemos que efectuar el principio de devengo. Si vamos a registrar un pasivo siempre y cuando este empleado nos haya dado su servicio y corresponde a una obligación, y de la misma manera vamos a ir registrando ese gasto. El alcance de esta norma aplica para los beneficios empleados, excepto la NIF 2, que es pagos basados en acciones, y la NIC 26, que es planes de pensiones, en el cual podemos encontrar temas de Montepío, cesantía, que ya los viene manejando el tema del IES como una institución independiente. Entonces, esta norma de aquí es muy poco usada, ¿sí? Y no la vamos a revisar. Entonces, no está la NIC 19 bajo el alcance de esta NIC 26, que es planes de pensión. Vamos a ver las definiciones. ¿Qué es una retribución a los empleados? Habla del beneficio que recibe el empleado. En efecto, los servicios se registran en la medida que damos el servicio. Regula todos los beneficios que recibe el personal. Son los beneficios que se recibe a más de los beneficios sociales estipulados por la ley y en el contrato. Beneficios a empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a sus empleados a cambio de sus servicios. Esta norma nos da 4 tipos de beneficios empleados y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero es beneficios empleados a corto plazo, el segundo es beneficio post-empleo, el tercero es otros beneficios a largo plazo a favor de los empleados y el cuarto es beneficio por finalización de relación laboral. Vamos a ir viendo el primero y van a darse cuenta que es muy común verlo en nuestra contabilidad. ¿Qué son beneficios empleados a corto plazo? Nos dice que son los beneficios cuyo pago será atendido en el término de 12 meses siguiente al cierre del ejercicio en el cual los empleados han prestado sus servicios, diferentes a los beneficios de terminación. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos los sueldos, las aportaciones al IES, en específico fondo de reserva, ausencias retribuidas, ¿sí? Liquidables después de 12 meses, participación de las ganancias, que son las participaciones a trabajadores, e incentivos liquidables luego de 12 meses. Pueden aquí entrar el tema de comisiones, bonificaciones, beneficios no monetarios a los empleados actuales, atención médica, alojamientos, automóviles, bienes y servicios subvencionados, ¿sí? Entonces, este tipo de contribuciones o beneficios empleados que normalmente, estos tipos de beneficios que comúnmente los vemos en nuestra contabilidad, los trata aquí esta norma. ¿Cuál es su reconocimiento? Los reconocemos
Cuando un empleado ha prestado sus servicios a una entidad durante el periodo contable, existe una obligación presente, legal o implícita de efectuar los pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado. Se puede estimar con fiabilidad y también pueden nutrirse de costumbres, sí que justifican una provisión. Medición. El importe se mide el importe sin descontar los beneficios a corto plazo que se ha de pagar por tales servicios, ¿sí? Entonces, no se descuenta porque es corto plazo, ¿sí? Entonces, vamos a ir registrando nuestro gasto, de igual manera nuestro pasivo, en la medida que tengamos estipulado bajo un contrato legal esos beneficios o de manera implícita tenemos que pagar esos beneficios. Por ejemplo, puede ser de manera implícita que yo le doy un bono al mejor empleado en el año o le doy un bono a la mejor agencia que ha vendido más en el año. Entonces, cuando ya se estipula en un contrato o en un documento, o así sea por cuestión de costumbre, se debe registrar el gasto contra el pasivo, ¿sí? No es el gasto contra una provisión, sino contra un pasivo, porque nosotros tenemos la certeza de cuánto vamos a pagar. Sabemos cuánto vamos a pagar de sueldo, cuánto vamos a pagar de 13º, 14º, vacaciones. Si lo sabemos, entonces no es una provisión. Se registrará contablemente como un gasto y no como un cargo en cuentas patrimoniales. Nota, tipos de beneficios a corto plazo. Tenemos las remuneraciones, 13º, 14º, fondo de reserva, utilidades, ¿sí? Y ausencias remuneradas que pueden ser acumulables de acuerdo a la hipótesis de devengo y no acumulables de acuerdo a cómo se produzcan, ¿sí? Y tenemos que información a revelar, que aquí básicamente lo que nos pide la norma es que hagamos un movimiento entre cuáles han sido los beneficios a empleados. Saldo inicial, lo que ocurrió en el año, lo que se pagó, lo que se creó en provisión o en el pasivo y saldo final. ¿Sí? Tenemos que presentar ese movimiento. Y aquí un tema, me acuerdo que me preguntaba sobre las vacaciones, ¿sí? Y quiero comentarles algo de las vacaciones. Estos rubros son pasivos, ¿sí? Sino que nosotros de alguna manera los denominamos provisiones. No son provisiones, sino que se los denomina así. Son pasivos como tales porque no hay una incertidumbre ni en la fecha de pago ni en el valor de pago, ¿sí? Porque nosotros tenemos muy claro que, por ejemplo, los décimos se pagan en una fecha específica, si es anual, o en una fecha específica si se pagan de forma mensual, ¿sí? Las vacaciones, sí puede haber un rango de incertidumbre siempre y cuando la compañía no tenga políticas establecidas de cuándo se pueden tomar las vacaciones. Si se deja el libre albedrío de que cuando el empleado bien le parezca tomar esas vacaciones, hay dos opciones. Hay una opción cuando nuestra nómina de todos los empleados no es significativa, ¿sí? Y si esta nómina de empleado todos los años de forma corriente, así como vemos que es un beneficio corriente, si todos los años toman ese beneficio de vacaciones, este beneficio de vacaciones se lo puede registrar al momento del pago, cuando no tenemos muchos empleados, cuando estos empleados toman mensualmente sus vacaciones. Eso quiere decir que ese pasivo no es significativo. Entonces podemos registrar al momento de que el empleado goza las vacaciones, gasto contra el pago de esas vacaciones. La otra opción es que si nuestros empleados no toman las vacaciones anualmente, sino que dejan acumular, se está incrementando y elevando un pasivo, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando no toman, y la costumbre es que no toman o por el giro del negocio no hay cómo darles vacaciones a esos empleados, tenemos que sí provisionar porque ese pasivo es significativo y lo tenemos que mostrar en nuestra contabilidad. Entonces, tienen ustedes esas dos alternativas de acuerdo a su giro del negocio. Una, provisionar las vacaciones y otra es registrarla, el gasto contra el pago al momento de que la toman. Entonces, esos son beneficios a corto plazo. Tenemos beneficios post-empleo, que nos dicen qué son beneficios post-empleo.
son retribuciones a los empleados que se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad, diferentes a los beneficios por terminación. ¿Sí? Hay otros tipos de beneficios más abajito, uno de esos 4 que es beneficios por terminación. No son beneficios por terminación, pero sí son beneficios después de su terminación laboral. Dice que son acuerdos formales o informales, en los que la entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su periodo de empleo. Y aquí tenemos la distinción entre dos categorías en estos beneficios post-empleo. Tenemos una categoría que es planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. Aportaciones y beneficios, ¿sí? Son dos tipos de planes, ¿sí? Que están dentro de beneficios post-empleo. Beneficios por retiro, tales como pensiones, otros beneficios post-empleo, tales como seguros de vida, beneficios de atención médica, posteriores al empleo, acuerdo por los que la entidad se compromete a suministrar beneficios en el periodo posterior al empleo. Entonces, estos son tipos de beneficios post-empleo. Vamos a ver cada una de estas categorías y ustedes las van a ir asimilando, que las vemos en nuestro alrededor. Tanto planes de aportaciones definidas como planes de beneficios definidos. ¿Qué es un plan de aportación definido? Les adelanto que esto es la jubilación del IES, ¿sí? Un plan de aportación definido es la jubilación del IES y un plan de beneficio definido es la jubilación patronal. Entonces vamos a ir viendo cada una de sus características para ir asimilando, ¿sí?, a la realidad que nosotros ya conocemos. Dice que los planes de aportaciones definidas, la entidad realiza contribuciones, ¿cierto? Hasta allí estamos de acuerdo. Todas las empresas contribuyen con el 12.15 y le quitan a su empleado el 9.45. Ese dinero se lo quita y su aporte lo manda al IES. Entonces, hasta allí la entidad realiza esas contribuciones de carácter predeterminado, ¿sí? Predeterminado, ya sabemos que son valores específicos a una entidad separada o fondo. ¿Cuál es esa entidad separada o fondo? Es el Instituto de Seguridad Social. Y no tiene la obligación legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales, ¿sí? El IES, diré, la compañía como tal solo paga su aporte y la del empleado que suma el 21.15% y listo, no paga más. En el caso de que el fondo no tenga suficientes activos para atender a los beneficios de los empleados que se relacionen con los servicios que estos han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. ¿Sí? Nos dice, y no tiene obligación legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales. ¿Sí? Entonces, la compañía contribuye con ese monto en específico, no tiene nada más que ver. Esa entidad, en este caso es el IES, sabrá cómo invierte mediante inversiones, diferentes tipos de inversiones, ¿sí? En este caso podemos ver que ese dinero se lo utiliza en el BIES, prestando ese mismo dinero a sus afiliados y también en ciertas inversiones, fideicomisos, para poder obtener rentabilidad de ese dinero y poder cumplir con los fines, ¿sí?, que sería la seguridad médica y la jubilación como tal a sus afiliados. ¿Cuáles son sus características? Nos dice la obligación legal o implícita de que la entidad se limita a aportar lo que se haya acordado entregar al fondo, ¿sí? Eso ya vimos. El riesgo actuarial es asumido por el empleado. ¿Cuál es el riesgo actuarial? Son las fluctuaciones, lo que suceda con ese fondo, ¿sí? Digamos que ahora, como por ejemplo, BIES o el IES ya no tiene dinero y solo tiene 4 mesecitos para poder cancelar a sus jubilados. Entonces, ¿qué sucede allí con la empresa? La empresa no tiene nada que ver. Verá el IES cómo paga a sus afiliados, ¿sí? Entonces, allí el riesgo, ese riesgo de que si me pagan a mí mi jubilación del IES, el riesgo lo toma el empleado. La empresa ya no tiene nada que ver.
Y dice, el riesgo de inversión es asumido por empleado también, ¿sí? El riesgo actuarial y el riesgo de inversión. Entonces, eso corresponde al IES y ustedes lo conocen más que nadie. Ahora vamos a ver las características de planes de beneficios definidos. El anterior era planes de aportaciones definidas y ahora vamos a ver planes de beneficios definidos, que son los dos planes que se encuentran dentro de beneficios post-empleo. Nos dice que son planes de beneficios post-empleo diferentes a los planes de aportaciones definidas. Y las características son las siguientes. La obligación de la entidad consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores, ¿sí? Eso es la jubilación patronal. Riesgos actuariales, los riesgos actuariales es asumido por el empleador y el riesgo de inversión es asumido por el empleado. ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene que saber cuál es su pasivo, cuál es su obligación post-empleo con todos sus empleados y poder él tener los fondos necesarios para cubrir esa obligación. Y cuando tenga esos fondos, él va a tener el riesgo actuarial, ¿sí? El riesgo actuarial son de todas las estimaciones del cálculo actuarial que tenemos, va a tener ese riesgo, ¿sí? Que si incrementa el sueldo o que si disminuye la tasa, si incrementa la obligación, él va a tener ese riesgo y también va a tener el riesgo de inversión. Eso quiere decir que tiene que existir una inversión para poder pagar esa obligación. Tenemos nota, beneficios definidos, hemos visto jubilación del IES y diré aportes definidos, hemos visto jubilación al IES y beneficios definidos es la jubilación patronal que el empleador paga a su trabajador. Sí, ya vamos a profundizar más este beneficio post-empleo porque es el que normalmente más se tiene dudas. Otros beneficios a largo plazo a favor del empleado tenemos son retribuciones a los empleados diferentes de los beneficios post-empleo que los beneficios por terminación y de los beneficios por compensación de instrumentos de capital, ¿sí? Que habíamos visto que no aplica acá, que son pagos basados en acciones, cuyo pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Como por ejemplo tenemos ausencias remuneradas a largo plazo, ¿sí? Vacaciones, que son otras vacaciones, premios por antigüedad, si usted me cumple 10 años de trabajo, le doy un bono, le doy un premio, beneficios por invalidez permanentes, participación de las ganancias o incentivos luego de los 12 meses. Aquí no entraría la participación a trabajadores porque es luego de 12 meses, es a largo plazo. Beneficios diferidos luego de 12 meses. Entonces, esto va a ir de acuerdo al giro del negocio y a las políticas internas que tenga cada compañía para compensar a sus empleados. Normalmente las empresas pequeñas no lo tienen, pero las empresas grandes sí tienen un plan de carrera, tienen un plan de compensación, tienen planes de beneficios a largos plazos que en empresas locales quizás no se vean muy comúnmente. Reconocimiento y medición. Se reconocen las obligaciones legales y las implícitas. El valor se lo reconoce como un pasivo y será la suma del valor presente de las obligaciones a la fecha del balance, las ganancias o pérdidas actuariales, si se necesita un estudio actuarial, en este caso, menos los costos de servicios pasados no reconocidos y menos el valor de los activos del plan, ¿sí? Menos el valor de dónde yo voy a invertir para ese plan. Y vamos a ver el último, el cuarto beneficio por finalización laboral que nos dice. Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro, o sea, la decisión de despedir a un empleado y la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios o que el empleado renuncie
y tenga un beneficio por terminación. No se puede provisionar porque no se puede cuantificar, porque es parte de la terminación, no importa que sea o no deducir en el tema tributario. Aquí podemos ver claramente que es los valores que nosotros pagamos por indemnización. Puede ser, por ejemplo, por despido intempestivo, sin despido intempestivo. Hasta aquí hemos visto los 4 tipos de beneficios, ¿sí? Hemos tenido beneficios a corto plazo, beneficios a largo plazo, beneficios por terminación y beneficio post-empleo. Hemos visto estos 4 de aquí, ¿sí? En resumidas cuentas, beneficios a empleados a corto plazo, ustedes lo saben hacer muy bien y siempre se ha hecho, no ha habido problema. El tema de décimos, el tema de fondo de reserva, el tema de sueldos, el tema de comisiones, ¿sí? Beneficios post-empleo, tenemos planes de beneficios definidos y tenemos planes de aportaciones definidas. Los planes de aportaciones definidas es la jubilación patronal, que ya la vamos a ver a más detalle, y los planes de aportaciones definidas es la jubilación del IES. Otros beneficios a largo plazo va a depender de la empresa, va a depender de las obligaciones, tanto explícitas como implícitas que tenga la empresa, y beneficios por terminación es el despido intempestivo o puede ser una renuncia voluntaria cuando nosotros realizamos las actas. Entonces vamos a ir a ver el beneficio post-empleo que normalmente tiene mayores inquietudes. Me acuerdo que yo ya hace mucho tiempo que asistí a mi primera capacitación de NIF, yo escuché esto de jubilación de un actuario, de un estudio actuarial, y al principio no tuve claro qué era. Después de algunas explicaciones y de acuerdo al contexto, ya me fui dando una idea de a qué correspondía un estudio actuarial, ¿sí? Entonces, en estas obligaciones de planes de beneficios definidos, es una obligación la cual va a suceder en el futuro y van a tener varias variables para poder justificar las estimaciones que haga. ¿Que haga quién? Que haga un experto, en este caso, un experto externo. Por lo cual hay que contratar un actuario. Normalmente en nuestro medio los actuarios más comunes es actuaria, logaritmo y de ahí van las actuarias pequeñas, ¿sí? Entonces, nosotros contratamos a un actuario para que ese experto matemático pueda, con base a las variables y que nosotros le proporcionamos a ese actuario, con base a esas variables, ellos puedan estimar, ¿sí? Puedan estimar un valor futuro que tenemos que pagar, ¿sí? Y adicional ese valor futuro, de acuerdo a todas esas variables, lo traen a valor presente y nos dicen y nos dan un cuadrito, tenga, allí está la provisión que hemos sacado, ¿sí? Y esa es la provisión que usted debería pagar. Ahora bien, algo que siempre ha estado en la norma y nunca se ha hecho, y no se ha hecho porque no se ha querido, es que la normativa siempre me ha dicho de que yo tengo que, si tengo una obligación que pagar, yo en este momento tengo que reconocer un activo, sí, tengo que reconocer una inversión de donde yo tengo que ir invirtiendo este dinero que tengo que pagar en un fondo para que el momento de que un empleado o varios empleados se retiren, yo poder tener esos recursos para poder cancelarle la jubilación patronal a ese empleado. Ahora bien, como ustedes ya han visto hasta ahora, hay que tener mucho criterio profesional para poder justificar nuestro análisis. Y hay errores que se cometen, como por ejemplo, que la superintendencia de compañías, no importa el tipo de compañía, no importa el nivel de madurez de cada empresa, exige que todas las empresas tengan un estudio actuarial, ¿sí? Si ya tienes un empleado y si ese empleado así tenga 3 meses, 4 meses, con tal que tengas un empleado, ya deberías tener tú un estudio actuarial porque te lo exigen. Pero la NIF no te exige eso. La NIF te dice que tienes que evaluar primero si es significativo. Como ustedes
y hemos visto hasta ahora, si estamos bajo NIF para pymes, tenemos que evaluar si me cuesta más la contratación de un actuario a la información que yo voy a presentar, a crear un pasivo de $500, de $300, por una provisión para jubilación patronal que se va a hacer efectiva cuando ese empleado cumpla una antigüedad de trabajo trabajando para mí. ¿Y cuánto es? A partir de los 20 años comienza a proporcionar, ¿sí? Y antes eran los 25. Entonces, yo tengo que estimar y creer que mi empleado va a trabajar conmigo todo ese tiempo, ¿sí? Y ahora estamos en una nueva era, en una nueva época en donde hay diferentes segmentos de edades que lo denominan centennials, millennials, los baby boomers, gente que ha cambiado su forma de pensar. Antes, quizás nuestros padres o quizás hasta ahora, mucha gente tiene la mentalidad de ir a una empresa y poder jubilarse, ¿sí? Antes, la gente tenía ese objetivo de vida. Su proyección de vida era trabajar allí, trabajar 25 años y poder retirarse con su pensión y poder comenzar a disfrutar su vida. Pero en la actualidad, los millennials, los centennials, no tienen esa visión de poder trabajar para una empresa a largo plazo. Normalmente quieren horarios cómodos, trabajos flexibles, y es lo que se viene, y es lo que vemos ahora, y es lo que quizás en generaciones un poco más antiguas se le hace un poco más difícil adaptarse porque esa no era su forma de pensar, ¿sí? Entonces, teniendo estas tendencias, es más aún ilógico de que si yo tengo una rotación alta de personal, si yo tengo, digamos, un almacén comercial y mi mayor cantidad de empleados son vendedores, y uno de los roles que más rota en el tema de empleados son los vendedores, es ilógico de que yo como empresa pequeña tenga que hacer un estudio actuarial porque no es probable que yo pague esos valores. Entonces, es totalmente ilógico, ¿sí? Entonces, quería comenzar con eso, de que desde el punto de vista financiero y bajo la norma, uno tiene que registrar un pasivo, siempre y cuando cumpla con las condiciones de pasivo, ¿sí? ¿Y un pasivo qué es? Es una obligación presente de hechos históricos y que yo tengo la certeza que en el futuro voy a desembolsar flujos de efectivo. Pero si yo como gerente, yo como contador, yo sé que normalmente una persona de tal puesto, de tal departamento, viene y se queda 1 año, 2 años, 3 años, porque esas son las estadísticas. ¿Es necesario hacer una provisión de jubilación patronal? No debería. ¿Es necesario hacer una provisión de desahucio? Obvio que sí, porque después de los 3 meses de prueba ya estoy en la obligación de pagarle un desahucio a esa persona. Muchos profesionales tienen el criterio de que no se debería provisionar el desahucio, no debería entrar dentro de un estudio actuarial, porque es un pasivo que yo sé que tengo que pagarle. Sí, es un pasivo que yo sé que tengo que pagarle, y el criterio de muchas personas, y que también de alguna manera es válido, es que cada mes, si cada mes, yo sé que por cada año de antigüedad de una persona, yo tengo que pagarle el 25% de su sueldo, ¿sí? Entonces, si ¿cuánto gana? Gana tanto. ¿Cuánto es el 25% de su sueldo? Es este valor. ¿Cuántos meses son? Divido para 12 y ya tengo yo la provisión de ese pasivo y va cargando el gasto, ¿sí? Pero no es así. El desahucio está dentro de el tema de estudio actuarial y tenemos que registrarlo de acuerdo a si la gerencia o si el contador quiere hacerle caso al actuario. El hecho de que el actuario le presente algo no quiere decir que esté bien. Nos podemos sustentar de alguna manera diciendo que sí, el actuario me dijo eso, pero no necesariamente está bien, ¿sí? Entonces, con eso quiero comenzar diciéndoles que tienen que evaluar, primero, si es necesidad de en realidad hacer un estudio actuarial cuando su industria, su empresa es nueva, es pequeña, tiene 5 empleados y la rotación de esos empleados es alta, ¿sí? Pero para las empresas, por ejemplo, empresas de
de courier, empresas de servicios de seguridad, donde la fuerza laboral es alta, obviamente que sí, más aún esas empresas que son antiguas y que tienen una historia de que la gente se queda por un largo plazo. Sí, no es lo mismo decir que yo no tengo que hacer una provisión de jubilación patronal para un centro de educación, cuando es muy obvio que los profesores normalmente se quedan mucho y mucho tiempo trabajando para un centro de educación, pero es distinto quizás para un local comercial, donde la mayoría de sus trabajadores rotan constantemente. Entonces, partimos de esa premisa de que tienen que utilizar el juicio profesional para determinar si en realidad es necesaria una provisión. Y bueno, cuando nosotros mandamos al actuario a hacer esta provisión, nosotros le damos información, nos va a dar 4 rubros, ¿sí? O 5 rubros dependiendo la actividad del año. Nos va a dar un gasto presente, nos va a dar costos financieros y nos va a dar servicios pasados y ganancias o pérdidas actuariales, ¿sí? Entonces nos va a dar un cuadrito de 4 filas para que nosotros podamos registrar en nuestra contabilidad tanto el gasto del beneficio postempleo, tanto el costo financiero, tanto si hubo una ganancia, una pérdida actuarial, ¿sí? O si hubo una reversión en la salida de un empleado. Muy bien, para esto el actuario nos pide supuestos, estimaciones. Y por ejemplo, aquí tengo algunas preguntas que nos dice, ¿debería aplicar a todos los empleados, sí o no? Ese es el análisis que yo les estaba haciendo y es no. No a los empleados de prueba, porque hasta a esos empleados se los envía y se calcula una provisión de esos empleados de prueba. No a los contratos por temporada, ¿sí? No a los contratos por un proyecto en específico, porque yo ya sé que esos trabajadores no van a quedarse a largo tiempo. ¿Debería aplicar para todas las compañías? No, a los que no se espere que duren muchos años. Si yo tengo una empresa y yo creo una empresa por un proyecto en específico y ese proyecto dura 10 años, ¿por qué tengo yo que calcular un beneficio postempleo si yo sé que ese negocio no va a durar tanto tiempo? ¿Utilizan todas las variables? No, no se utilizan las políticas de la empresa para incrementar los sueldos, ¿sí? Ya que el actuario utiliza sus propios ratios, ¿sí? Sus propios estimaciones y no utiliza, en este caso, el incremento de sueldos de la empresa. Puede que la empresa sea una empresa grande y tenga una política de sueldos, pero no lo utiliza. Utiliza factores externos de incremento de sueldos que lo determina el Estado. ¿Utiliza la tasa de interés personalizada? No, utilizan una tasa de interés estándar. Y eso es lo que hacen los actuarios. Seguramente ellos tienen sus tablitas, sus cálculos, cambian variables, sale eso, copian, pegan en el informe y le envían. No cambian las tasas de acuerdo a la industria, ya que cada una de estas industrias son diferentes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y, por ejemplo, esto es lo que nos envía y este es el resumen que nosotros vemos, ¿cierto? Como contadores nos vemos, hay otras hojas, hay otra información que nos da el actuario, pero normalmente vemos este cuadrito, saldo anterior y saldo actual. Y aquí se componen en lo siguiente. Una nos dan un gasto del año que tenemos que registrar el gasto. Tenemos un costo financiero, tenemos una ganancia o una pérdida actuarial y tenemos reversiones cuando la gente se va. ¿Sí? Si yo estoy calculando un pasivo que se va a hacer efectivo después de 20 años, si esa persona o algunas personas se van, ya no hay ese pasivo, ya no hay esa obligación. Entonces, si yo en su momento registré gasto contra provisión, ahora que ya se va ese empleado, tengo que eliminar su partecita de provisión. Entonces, tengo que reversar y cargar a un ingreso. Ahora bien, yo al actuario, yo le mando estimaciones y hay dos tipos de estimaciones. Hay estimaciones correspondientes a
datos internos de la compañía, datos más certeros de la compañía, como por ejemplo pueden ser el gasto del año se fundamenta y corresponde a los datos reales como son los sueldos de los empleados, la edad de los empleados, el tiempo de servicio de los empleados, ¿sí? El interés. Y esto de aquí, estos datos que son reales en este momento de la compañía van a ayudarnos para obtener un gasto del año. Pero hay también estas otras de aquí que corresponden a variaciones de estimaciones como tasas de mortandad, tasa de rotación del personal, tasa de incremento de sueldo, tasa de descuento, que esas estimaciones, ¿sí? Estas estimaciones nos ayudan a formular las pérdidas o las ganancias actuariales. Entonces, estas estimaciones van a variar cada año. Como ustedes ya vieron el día de ayer, el tema de estimaciones, las estimaciones cambian. No es lo mismo el año 2019 con el año 2020, ¿sí? La estimación de rotación con la cual se creó el estudio actuarial al 31 de diciembre del 2019 no contemplaba que la tasa de rotación del personal se iba a mover tanto este 2020. ¿Por qué? Porque ya tenemos ¿cuántos? Un montón de personas desempleadas, las cuales no estimaban, no se sabía esa estimación al cierre del ejercicio cuando se mandó a hacer el estudio actuarial, ¿sí? Entonces, ahora para el 2020, estas estimaciones van a cambiar. Por tal motivo, la pérdida o ganancia actuarial va a variar muchísimo, ¿sí? Va a variar bastante. Entonces, este tema de pérdidas y ganancias actuariales corresponden a estimaciones y esas estimaciones pueden fluctuar de un año a otro. Quizás el año 2019 la tasa de rotación era del 2% y en el 2020 va a ser la tasa de rotación del 10%, ¿sí? Quizás la tasa de descuento de 2019 era una tasa de descuento y en la tasa de descuento del 2020 va a cambiar, ¿sí? Porque normalmente se utilizan fondos externos, porque hubo una temática algunos años de qué fondos hay que utilizar, y en la actualidad se utilizan fondos externos, que son fondos más estables, como son los de Estados Unidos, para poder determinar, ¿sí?, el valor presente. A eso llegaron a la conclusión para poderlos tomar aquí en el país, porque se supone que somos un país dolarizado. Pero, como el dólar no se está apreciando, se está depreciando ante otras monedas, seguramente va a cambiar esta estimación. Muy bien. Entonces, hasta ahí ustedes tienen claro de dónde vienen este gasto, ¿sí? Que vienen de estas variables, que son sueldo del empleado, edad del empleado, tiempo de servicio, intereses, y de dónde vienen las ganancias y pérdidas actuariales, que son estimaciones que pueden variar muy fácilmente, como son tasa de mortandad. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es la tasa de mortandad? Ha incrementado y va a seguir incrementando porque el virus no se ha ido, va a vivir con nosotros y va a ayudar a que esta tasa de mortandad incremente, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos el reporte que nos da el actuario. ¿Cuál es el asiento contable que tenemos que hacer? ¿Sí? Es el siguiente. Nosotros vamos a registrar, nos dan dos cuadritos, uno de jubilación patronal y otro de desahucio, que se registra igual, ¿sí? Costo de jubilación patronal, tenemos 2,000. Costo financiero nos da 100. Esta pérdida o ganancia actuarial, en este caso es una pérdida, y esta pérdida va al otro resultado integral, ¿sí? El otro resultado integral está más abajito del resultado del ejercicio y nos dice que es 10. Incrementamos a la provisión 2,110, que es el movimiento del año. Fíjense acá. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es pasar del saldo inicial y con este asiento contable que lo hemos realizado acá, vamos a llegar al saldo final, ¿sí? Y este saldo final va a ser el saldo inicial del año siguiente, que es el 2019. Y en el 2019 se va a registrar nuevamente, ¿sí?
Fíjense que en el 2018 tuvimos una ganancia actuarial y en el 2019 tenemos una pérdida actuarial. Ahora, ¿qué sucede si jubilo a un empleado? Tenemos que ir eliminando la provisión de forma paulatina, eliminando la provisión contra el pago paulatino también, de acuerdo a ese plan de pago. Y reversamos esta provisión. Aquí estamos eliminando esta provisión contra efectivo, ¿sí? ¿Después de cuándo? Después de 20 años o 21 años o 25, o si el empleado no quiere jubilarse, porque normalmente a veces llegamos a esa edad y nunca hemos tenido vida y nuestra vida es trabajar y si no trabajamos, pues nos sentimos mal. Hay mucha gente que ya llegó a 20, 21, pero quiere seguir trabajando, no se jubila, ¿sí? Si no se jubila, va a seguir acumulando esa provisión, ¿sí? ¿Hasta cuándo se va a pagar esta jubilación? Hasta que ese jubilado ya se vaya de este planeta, ¿sí? Ya cuando se vaya del planeta, ya se le deja de pagar. O también hay otra opción en la cual se negocia un valor actual, un valor en ese momento. Se jubiló, váyase, llévese un valor mucho más grande y aquí está. Lléveselo y usted administre, lo ve si se lo gasta en un año, los demás años verá usted cómo sobrevive. Entonces, esto sucede cuando esa persona se jubila, pero si hay personas, digamos, que pasaron 5 años, se fue provisionando su jubilación patronal, se fue, tengo que reversar esa provisión y ya no le pago, sino va a ir contra un ingreso, ¿sí? Va a ir contra un ingreso y se elimina ese pasivo. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos, ¿qué pasa si sale el empleado? Y aquí tenemos, si sale el empleado, es lo que le decía, se elimina el pasivo, que es la provisión, jubilación patronal, y sale otros ingresos. Ok, entonces vamos a continuar. Nos dice que antes del 2015, ¿qué pasaba? Antes del 2015, todo este gasto que hemos hablado acá, este gasto que nos presenta el actuario, este gasto que está aquí, es un gasto no deducible. Antes del 2015, todo era un gasto no deducible. Entonces, si nosotros tenemos provisión, la cual incluye, parte de esa provisión se creó antes del 2015, es un gasto no deducible en 2015 y para atrás. En el 2016 y en el 2017, en esos 2 años, abrieron el tema de que si es un gasto deducible, siempre y cuando ese empleado, de forma individual, si tiene una antigüedad mayor a 10 años. ¿Sí? Entonces, en el 2016 y 2017 es gasto deducible siempre y cuando haya tenido hasta ese momento una antigüedad mayor a 10 años en la empresa. Esa provisión, ese pedacito de gasto que nos dio el actuario es un gasto deducible. Y el gasto de parte de esa provisión de los empleados que tenían menos de 10 años era no deducible. Y para estos de aquí que eran no deducibles, sí, se iban a convertir en deducibles siempre y cuando superen esos 10 años y nos permitió en estos 2 años utilizar la NIC 12 correspondiente a un activo por impuesto diferido, ¿sí? Antes de esto no nos permitía registrar impuestos diferidos porque todo era no deducible y era una diferencia temporaria imponible. Y las diferencias temporarias imponibles se registran como gastos no deducibles o como ingresos no sujetos o no gravables. Hasta aquí. Y nos decía gasto, el gasto era deducible, pero a la provisión de los empleados que tenían más de 10 años. En el reglamento, en los casos de impuesto diferido aceptados, no constaba la jubilación patronal, pero posterior a esta fecha 2016-2017, lo permitieron, ¿sí? Esto es lo que yo les decía en el tema de la tasa, que es cuando utilizaban la tasa de descuento, utilizaban la tasa americana. Bueno, ese es 2016 y 2017. ¿Qué pasó en el 2018 y en el 2019?
dijeron, bueno, ahora ya cambiamos, todo es gasto no deducible. Vamos a hacer como hacíamos del 2015 para atrás. No hay gasto deducible, así tenga más de 10 años, todo es gasto no deducible. Nos dice, nada es deducible, para ser deducible es cuando se pague. Entonces, después de 20 años de cargar gasto no deducible, no deducible, no deducible, cuando usted pague de forma de un solo pago o por varios pagos, allí se va a convertir en deducible. Entonces, para que el gasto no deducible del 2018 y 2019 sea deducible posterior cuando se pague, se debió registrar un impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, aquí permitía impuesto diferido, ¿sí? Pero acá ya me exigía que si no hay un impuesto diferido, al momento de que se pague, no va a ser deducible. Será deducible siempre y cuando se pague y se haya registrado un impuesto diferido a partir del 2018. Entonces, cuando se reversa la provisión, ¿cuándo se reversa la provisión? Como habíamos visto, se reversa cuando yo jubilo al empleado o cuando salga de la compañía, cuando ya se vaya. Entonces allí yo voy a reversar. La pregunta es, al momento de reversar, si esta persona ya se va o lo jubilo, este ingreso corresponde a un ingreso gravable o no gravable. Nos dice, ¿cuándo se retire el empleado? La reversión de la provisión, ¿es ingreso gravado o no sujeto? Esa es la pregunta. Para esto se debe saber por año qué gasto de los que se consideró como un gasto deducible y un gasto no deducible. Entonces, al momento de que una persona se vaya, yo tengo que tener una información histórica de todos los años que se hizo la jubilación. Al momento de hacer esa provisión, yo consideré si estaba por acá, menor a 10 años, gasto no deducible, y si era mayor a 10 años, gasto deducible. Entonces, este tema más va enfocado a este año 2016 y 2017, que fueron los dos años que permitieron gasto deducible a los empleados con una antigüedad mayor a 10 años. Entonces aquí se forma una regla que nos dice, si yo registré en la provisión de ese pasivo para jubilación patronal, yo registré inicialmente como un gasto deducible, al momento de que este empleado se vaya y no goce su jubilación patronal, se convertirá en ingreso gravado. Y en cambio, si yo registré gasto no deducible, como es la mayoría de los años que se ha registrado gasto no deducible, solo se pudo haber registrado gasto deducible en 2016 y 2017 si es que esos empleados eran mayores a 10 años. Solo en estos 2 años se pudieron haber considerado gasto deducible, pero en todos los otros años que se consideraron gasto no deducible, al momento de que la persona se vaya, será un ingreso gravado. ¿Sí? Tomando en cuenta la condicionante que para el 2018 y 2019 tenían que haber aplicado el impuesto diferido. Muy bien, hasta allí. Tenemos qué pasó antes del 2015, qué dijo la normativa en el 2016-2017 y qué dijo en el 2018 y 2019. En el 2020 aplica lo mismo. Sí, aplica lo mismo que 2018 y 2019. Pero a partir del 2021 cambian las condiciones. Ahora van otras condiciones. Ahora vamos a regresar. Fíjense que en el 2016 permitía registrar un gasto deducible a los mayores de 10 años de antigüedad y a los menores no deducible. Ahora regresamos a esto, ¿sí? Y como nosotros los contadores piensan que no tenemos nada que hacer, nos ponen estas reglas. Ahora a partir del 2021, igual vamos a considerar gasto deducible, parte de esa provisión, parte de ese gasto, una partecita para los empleados que hayan tenido más de 10 años, esa vamos a considerar como deducible de impuesto a la renta, y los que tengan menos de 10 años vamos a considerar como gasto no deducible. Igual hay que aplicar el impuesto diferido, pero adicional pone una condicionante más que está complicada y nos dice,
Los aportes en efectivo de esas provisiones, o sea, yo estoy provisionando un pasivo, ¿para qué? Una obligación para algún día pagar, ¿sí? Y voy a pagar algún día cuando se jubile, ahí voy a pagar, ¿sí? Y para eso, lógicamente, y la norma siempre lo ha dicho, pero no se lo aplicaba, es que si yo tengo que ir creando un fondo, una inversión, para el momento de que esa persona o ese grupo de empleados se retiren, yo tener dinero para poder pagar, ¿sí? Y eso es lo que ahora la normativa pretende. Y nos dice, los aportes en efectivo de estas provisiones deben ser administrados por una empresa especializada en administración de fondos autorizados por la Ley de Mercado de Valores, ¿sí? Entonces, si usted quiere considerar gasto deducible a los empleados mayores de 10 años, tiene que ese dinero que está provisionando ponerlo en un fondo administrado por una especializada en estos fondos autorizadas por el mercado de valores. ¿Cuál es el listado de estas empresas? Todavía no hay, no existe, ya se han de crear, es para el 2021. Sí, entonces, hasta ahora, ¿cuál es el resultado? Que igual va a ser no deducible, hasta que no existan esas empresas y hasta que exista el reglamento en donde detalle que mismo. Lo lógico es que todo el pasivo, yo voy a incurrir en todo ese pasivo y todo ese pasivo lo debo invertir. Pero hay pasivos muy grandes, hay pasivos de $400,000, $500,000 en temas de provisión de jubilación patronal, ¿sí? Entonces, si fuera de esa manera, dejaría sin flujo corriente a las empresas. Entonces, está pendiente de qué valor se debe mandar a ese fondo. Se debe mandar la provisión final, el pasivo, o se debe mandar solo el gasto anual posterior al 2021. ¿Sí? Y recuerden, nuevamente les comento esta estructura. El actuario nos da este cuadrito en donde nos viene saldo inicial y saldo final del pasivo de obligaciones de beneficios postempleos para la jubilación patronal. Y yo aquí tengo un gasto del año, ¿sí? Correspondiente a jubilación patronal y tengo un costo financiero correspondiente a esa jubilación patronal. Entonces, estos valores son deducibles o no son deducibles, va a ir de acuerdo a la normativa que hemos visto. Cuando estos valores se reversen, que es muy probable que se reversen porque mucha gente no va a llegar hasta los 20 años de antigüedad, cuando se reverse, yo voy a registrar ese ingreso como grabado, ¿sí? Como grabado, si es que en tal caso yo registré inicialmente ese gasto deducible. Si yo inicialmente, al crear esa provisión, registré como no deducible, cuando se vaya y no tome la jubilación patronal, ese ingreso va a ser no sujeto o no va a pagar impuestos. Ahora, vamos a ver un poquito el tema de el ORI. Y ustedes ya conocen un poco del ORI y saben que este ORI que está acá, ganancias y pérdidas actuariales, esto de aquí es ORI. Esto de aquí es ORI. Y al momento de que cada año me trae el actuario, me dice ganaste o perdiste porque cambiaron las estimaciones, ¿sí? Yo tengo que registrar en mi estado de resultados ese ORI, esa ganancia o esa pérdida. Yo registro en mi estado de resultado y al final del ejercicio, así como la utilidad líquida del ejercicio, que es ingreso operacional menos gasto operacional, utilidad líquida, pasa a resultados acumulados en el patrimonio. Asimismo, el otro resultado integral que va al PIG, porque es una ganancia o es una pérdida, pasa y se acumula al otro resultado integral de patrimonio. Entonces aquí tenemos algunas consideraciones que nos dice, a pesar que el actuario al momento de que un empleado mande todo al ORI y no al ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente ahora el actuario, ahora se supone que ya sabe un poco de NIF, sabe por lo menos la NIC 19, que es beneficios a empleados, y es la normativa contable con la cual vas a su trabajo. Y ahora también te incluye en el paquete, también te le damos haciendo el tema de impuestos diferidos. Pero ciertos actuarios no aplican la normativa de forma correcta, como por ejemplo esa actuaria, que al momento de que un empleado se vaya, ese ingreso no me lo pone como ingreso, debería estar aquí,
en este reverso, debería estar ingreso. No me lo pone aquí en este reverso como ingreso para yo poder considerarlo si es deducible o no deducible, sino me lo manda acá, me lo manda al ORI. Y allí, si yo le hago caso al actuario y le digo, bueno, se va un valor al ORI, no pasa por impuesto a la renta, no pasa por participación a trabajadores, sino pasa a la última línea del PIG y después pasa al patrimonio. Entonces mejor porque no pago participación, no pago impuesto a la renta, pero estoy incumpliendo con el pago de impuestos, ¿sí? Entonces, si usted se deja llevar por lo que le dice el actuario, es su responsabilidad. Lo ideal es que le separe lo que en realidad corresponde a una variación de estimaciones y lo que en realidad corresponde a una reversión por salida de empleados. Entonces, por ejemplo, logaritmos sí detalla, y si ustedes le piden actuaria, también le detallan, pero si es que le piden de forma expresa. Entonces, a eso se refiere este punto. A pesar de que el actuario, el momento de que el empleado se vaya y te mande todo al ORI y no al ingreso, ustedes tienen que hacer, dice ustedes tienen que hacer esa separación. Ustedes solo deben cargar al ORI las variaciones de estimaciones. Adicional, debe considerar de que la cuenta de ORI, así como se crea, se elimina. ¿Sí? Entonces yo al momento de que incremento, hay cambios de esas estimaciones, de esas variables, tasa de descuento, de tasa de mortalidad, tasa de rotación de empleados, cuando hayan cambios en esas variables, yo voy a tener un efecto de una ganancia o una pérdida. Entonces allí se van a ir disminuyendo o incrementando. Al momento de la salida del personal va a existir una diferencia pequeña, pero es normal porque no va a ser exacta esa diferencia en el ORI. Igual como habíamos visto en el tema de tasa de cambio, cuando cambiamos nuestra moneda a otra moneda. Entonces va a haber una pequeña diferencia en el ORI, no se va a eliminar al 100%. En una evaluación de impuestos que el SRI le revise este ingreso, le van a revisar de que haya pasado por resultados y no le haya mandado directamente al patrimonio. ¿Sí? Y vamos a ver un ejercicio para poder revisar este tema de si es gasto deducible o si es gasto no deducible, si es ingreso grabado, si no es un ingreso no grabado. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso de dos personas. ¿Sí? Tenemos el caso de Pepe Pérez y el caso de Rosa María. ¿Sí? Son dos empleados y tienen la siguiente antigüedad. Pepe Pérez ingresó en el 2006 y desde el 2006 se vienen haciendo estudios actuariales. Entonces, ¿qué pasó hasta el 2015? Ya habíamos hablado qué había pasado hasta el 2015. Todo era gasto no deducible. Entonces, si entró en el 2016 y pasaron hasta el 2015, ya pasaron 10 años. ¿Sí? 5 de aquí, 5 de acá. Entonces, vino 2016 el estudio actuarial y usted ya le presenta a una persona que tiene una antigüedad mayor a 10 años y allí sí le va a decir, bueno, entonces este costo de aquí y este de aquí ya van a ser deducibles, porque así lo permitía en el 2016 y en el 2017, ¿sí? Entonces esto es deducible, y por ejemplo para María esto seguía siendo no deducible, era no deducible esto de aquí porque todavía no cumplía los 10 años. Hasta allí María tiene 3 aquí y tiene acá, tiene 5, tiene 8 años. En el 2016 tiene 9 y aquí en el 2017 ya tiene 10. Entonces, hasta aquí tiene 10, pero son los mayores a 10 años. Entonces, posterior aquí, ilusionada la empresa de que María posterior del 2017 ya podría cargar gasto deducible, cambia la normativa y dice, no, ahora todo es no deducible. Entonces, pero Pepe Pérez sí pudo cargar gastos deducibles estos 2 años. Cambió la normativa 2018-2019, ahora nada es deducible, ¿sí? Y será deducible cuando termine, siempre y cuando aplique impuesto diferido. Muy bien, entonces vamos a ver el registro contable. Vamos a reconocer el registro acumulado de Pepe Pérez al 2015. Todo lo del 2000
15 para atrás es gasto no deducible. Entonces registramos el asiento contable del cuadrito de resumen que nos da el actuario. Registramos gasto del estudio actuarial 5,980. Gasto de costos financieros 478. A Lori, ¿cuánto va? 121. Y aumentamos la provisión, que es 6,574. ¿Sí? Entonces, eso es en el 2015. Hasta ahí todo era gasto no deducible. Aquí está gasto no deducible, gasto no deducible. Muy bien. Vino 2016. ¿Qué pasó? Se convirtió en gasto deducible porque ya cumplió la antigüedad de 10 años. Entonces, tiene gasto deducible, gasto financiero es deducible y también nos da el ORI, ¿sí? Y allí incrementamos la provisión. Vino 2017, lo mismo, es gasto deducible. Pero, ¿qué pasó con 2018? Ya cambia la normativa y nos dice que es gasto no deducible. Ahora es gasto no deducible y si quiere que sea deducible, pues registre el impuesto diferido. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos que nuevamente actualizamos la provisión, pero aquí nos da la opción de registrar el impuesto diferido. Entonces, vamos aquí a hacer un impuesto diferido un poco raro, extraño, que no cumple el 100% con la norma, pero así lo hacen los actuarios. Y lo hacen por el mismo hecho de todos estos cambios de normativa legal tributaria, ¿sí? Y lo hace de la siguiente manera. Ya no puede cogerse del pasivo. ¿Cuál es el pasivo hasta aquí? El pasivo es, este es 2015, acumulado. El pasivo hasta el 2017 es 10,000. Pasivo hasta el 2018 es de 12,000. Entonces, aquí en el 2018, cuando a mí el fisco me dio permiso para utilizar impuestos diferidos, yo el impuesto diferido, según la NIC 12, me dice que yo tengo que me dice que yo debo aplicar la política como política contable, el método del balance. Eso quiere decir que yo voy a comparar el saldo de un activo o un pasivo tributario y el saldo de un activo y un pasivo contable. Y esa diferencia, esa va a ser una diferencia bien sea temporaria o permanente. Entonces, eso es lo que me dice la normativa, pero hasta aquí, hasta el 2018, a mí me permite los gastos y utilizar el impuesto diferido a partir del gasto 2016, 2017, 2018, pero este otro gasto también forma parte del pasivo. Entonces, por eso, lo que hicieron los actuarios es comenzar a registrar un impuesto diferido, ya no del pasivo, sino del gasto del año. Entonces, nosotros tenemos que comparar el gasto del año, fíjense aquí, 2018, que es 2,200, ese es un gasto contable versus un gasto tributario que es 0, nos da la diferencia temporaria y esa diferencia le aplicamos la tasa de impuesto a la renta, 25%, y determinamos si es un activo o un pasivo por impuesto diferido. Eso ya le vienen a ustedes en este ejercicio, es una fórmula donde te determina automáticamente si es pasivo o activo por impuesto diferido, porque hay que cumplir ciertas condiciones. Una si es pasivo o es activo, otra si NIF es más que tributario o tributario es más que NIF, pero aquí ya automáticamente te calcula. Te ve cuál es mayor, cuál es menor y si es activo o pasivo y te dice si es un activo o un pasivo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los estudios actuariales? Es que en el valor agregado que se supone que da el actuario y te da un análisis de impuesto diferido, te pone esto. Te pone el gasto del año versus gasto tributario y ese gasto es lo que registra como impuesto diferido, ¿sí? Entonces, aparte de registrar nuestro gasto no deducible porque ya no permitía gasto deducible, registramos nuestro activo por impuesto diferido que nos va a servir cuando el empleado se vaya. Ahora vamos a ver 2019. 2019 sucede lo mismo, es un gasto no deducible.
todo es gasto no deducible, no importa si es mayor o menor de 10 años. Eso solamente funcionaba en el 2016 y 2017. Todo es gasto no deducible y voy registrando el gasto de estudio actuarial, el costo financiero de estudio actuarial, el ORI, e incremento la provisión. Y de igual manera registro el impuesto diferido. Fíjense aquí que al aplicar el impuesto diferido de forma normal, nosotros tenemos que llegar al saldo, porque se supone que esto es pasivo y tendríamos que llegar al saldo. Y en condiciones normales lo correcto es hacer este saldo actual, le quito el saldo anterior y eso es lo que yo voy a registrar como asiento para llegar a ese saldo actual. Pero como esto es el monto del pasivo, no es el monto del saldo del pasivo, sino es el monto del movimiento de gasto del año, yo le voy a acumular. Eso quiere decir que yo voy a acumularle el activo por impuesto diferido de todo este valor de aquí, ¿sí? Ya que este no es saldo. Si fuera saldo, yo solo incrementaría 82 o disminuiría, si es que disminuye. Pero acá incrementa esta parte de aquí. Entonces, tenemos que llevarlo de esa manera. Ahora en el año 2021 en adelante, vamos a volver a este tema de acá, que se va a convertir deducible, siempre y cuando tenga más de 10 años, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si Pepe Pérez se va? ¿Cuánto es gasto deducible y cuánto es gasto no deducible? ¿Sí? Fíjense que hemos registrado el acumulado hasta el 2015 y hasta el 2019. En el 2019 Pepe Pérez se va. Ahora hay que reversar, no se jubiló. ¿Cuánto debe ser deducible y cuánto debe ser no deducible? El resultado es lo siguiente. Todo va a ser gasto no grabado. Todo el gasto que inicialmente se registró como no deducible va a ser no grabado. Al momento que se vaya, en ese periodo en la conciliación tributaria, yo voy a considerar no grabado. Y el gasto que es grabado es el gasto que se consideró deducible en su inicio. ¿Sí? Entonces cumple con una regla de que si yo inicialmente puse como no deducible, cuando lo reverse, al momento de yo poner no deducible, yo ya pago impuesto por ese gasto no deducible. Al momento de que lo reverse, ese ingreso ya va a ser no sujeto, no grabado, porque yo ya pagué impuesto. ¿Sí? Si es todo lo contrario, al momento de que yo lo registré el gasto y me permitió la deducibilidad de ese gasto, he pagado menos impuestos por registrar ese gasto deducible, al momento de yo reversar ese ingreso, va a considerarse grabado. Entonces aquí tenemos el ingreso grabado, ¿sí? Y el gasto no deducible de solo Pepe Pérez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con este tema? Es que tenemos que tener un historial de todas las personas que han estado y al momento de irse ver qué año se registró como deducible o no deducible. ¿Sí? Ese es el pequeño trabajito que debemos realizar. Ahora, acá tengo unos puntos claves que son interesantes conocer y es lo siguiente. Por ejemplo, habíamos visto que una de las problemáticas es que el actuario, al momento de reversar, ¿sí? Se va un empleado, se reversa, me manda todo al ORI y nosotros tenemos que separar ese ORI o pedir que nos separen entre lo que en realidad le corresponde al ORI y lo que es un ingreso, para ese ingreso determinar si es grabado o no grabado. El gasto de desahucio, ¿sí? Que provisiona el actuario siempre va a ser deducible porque se va a pagar sí o sí. El gerente mandatario no recibe jubilación, ¿sí? Y si recibiera esa jubilación, se lo jubila, es un gasto no deducible, ¿sí? Entonces, el gerente no se jubila patronalmente, él no puede jubilarse a sí mismo. Si se jubila patronalmente, sí puede seguir trabajando. Digamos que usted trabajó 20 años, 25 años para una empresa, dejó de trabajar y fue a trabajar a otra empresa. Pero si usted se jubila en el IES, ya no puede trabajar en otra empresa a menos que quiera que se le penalice su jubilación al 40%. Entonces, si usted
le ha ido muy bien y tiene una jubilación de $1,000 mensuales, si vuelve a trabajar, a registrarse nuevamente en el IES en otra empresa, le van a bajar de esos $1,000 el 40%. Todos estos ajustes y este análisis que hemos visto tiene que hacerse de forma individual. Así de tedioso como se ve, así tiene que hacerse. O la otra opción es mandar todo como gasto no deducible, de que se pague, se considera como ingreso gravable. Y si no puedo determinarlo, lo mando como ingreso gravable. Todos los ajustes se hacen individual. Al momento del pago del desahucio, se baja la provisión y se comunica al actuario. ¿Sí? Entonces, al momento de que una persona se va, así como se va en el tema de jubilación patronal, también se va en el tema de desahucio. Entonces, al momento de que usted le hace una liquidación de haberes, ¿qué hace? Ya no va a cargar al gasto de desahucio. Ya no, porque ya hay una provisión de provisión de desahucio y esa provisión se creó ya habiendo registrado un gasto. Entonces, no tiene que registrar un gasto, solamente tiene que ir al debe, eliminar la provisión y sacar el dinero y comunicarle al actuario de que alguien se ha ido para que cálculos considere esa salida. Ahora bien, acá teníamos el tema del impuesto diferido que les comentaba, que lo están tomando como solamente en la parte del gasto y no del pasivo. Bueno, vamos a ver rápidamente el formulario 101 y como les he dicho, ya hemos visto activos, algunos activos, ahora vamos a ver pasivos, ¿sí? Beneficios empleados son pasivos y tenemos, como hemos visto, beneficios a corto plazo y eso podemos encontrarlo en pasivos corrientes. Tenemos aquí pasivos corrientes por beneficios empleados y podemos encontrar participación a trabajadores, obligaciones con el IES, que aquí pueden estar préstamos al IES, pueden estar aportes por pagar al IES, pueden estar fondo de reserva por pagar. Tenemos la parte, esto es algo nuevo que salió en este año, la parte corriente de la jubilación patronal y otros pasivos corrientes por beneficios empleados que debería ser de acuerdo a las políticas internas de cada empresa adicional que más se le da, ¿sí? Se le pueden dar bonos, comisiones. ¿Dónde más vamos a tener? En pasivo a largo plazo. En pasivo a largo plazo podemos encontrar las provisiones que hacemos para beneficios post-empleo. Y aquí tenemos jubilación patronal y desahucio, que son las dos provisiones, ¿sí? De beneficios post-empleos. ¿Sí? El otro tema, el otro beneficio post-empleo que no está bajo el riesgo de la compañía son las aportaciones al IES, como ya hemos visto, y eso está aquí en corriente. ¿Dónde más encontramos la NIC 19? La encontramos aquí en el patrimonio, ¿sí? El ORI, ese incremento, disminución, esa pérdida o ganancia actuarial va a ir aquí, ¿sí? Va a ir al patrimonio, pero allí se acumula. ¿Dónde se presenta el resultado del ejercicio? Se presenta en el estado de resultados integral. Y aquí está. Tenemos la parte del gasto. Hay una sección para beneficios empleados. Esto es común, ustedes los han de ver. Sueldos, beneficios, indemnizaciones, remuneraciones, aporte, este es el aporte patronal, fondo de reserva, ¿sí? Honorarios profesionales, la parte de jubilación patronal del gasto, desahucio. Está allí la parte del impuesto diferido. Como hemos visto, la normativa tributaria acepta impuesto diferido para la NIC 19 y va en la parte abajito, en la conciliación tributaria es esto. Aquí creamos y ponemos generación cuando generamos la diferencia temporaria y reversamos esa diferencia temporaria. Eso lo veremos en impuestos diferidos. Y al último, en la parte de otros resultados integrales, tenemos también la parte de la ganancia y pérdida actuarial del año. Tenemos el resultado del ejercicio en temas del ORI y eso va a pasar al patrimonio en la sección del ORI. Y esas son las partes en las cuales encontramos la NIC 19 y eso sería todo. Muchas gracias.